Ya estamos en comunicación telefónica con Ramiro Frappicini, quien es director general de Movilidad Urbana. Buen día, Ramiro, ¿cómo le va? Joaquín Morales lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Joaquín. Bien, queríamos hablar un poco acerca de lo que será lo que fue el traspaso de las líneas 502 y 504 a la empresa San Gabriel por parte de Bahía Transportes APEM. Consultarle por qué ha sucedido esto. Bueno, a ver, digamos, para poner un poco en contexto, las líneas son, al ser transporte público, es un servicio público, el municipio tiene las facultades de, digamos, son líneas que son del municipio y que el municipio tiene facultad de cedérsela a explotación privada por parte de distintas empresas. Para esto hay distintos procedimientos, un proceso licitatorio que en general otorga las líneas por plazos largos, y después están permisos precarios que en general se dan en marcos de emergencia, como es el caso, y como es el caso de por qué Bahía Transportes APEM también mantenía estas tres líneas. En el año 2012, cuando la explotación estaba dada a través de un proceso licitatorio a la empresa Plaza, que tenía el 75%, Plaza y Mayosata eran del mismo grupo empresario, en Bahía Blanca tenían el 75% de la prestación de servicio. Todos sabemos lo que pasó con la prestación. Se declaró en ese momento la emergencia de transporte público y eso permitió al Departamento Ejecutivo redistribuir las líneas. Se le dio por un permiso precario 8 líneas a la empresa San Gabriel, se le dieron por otro permiso precario 4 líneas más de las 4 que tenía 2 líneas más de las que tenía a Rastreador Fumier, y quedó este combo de líneas, digamos, la línea 504 y 519A no la quería agarrar nadie, entonces bueno, se le asignó también la línea 502, que es una línea mejor que el promedio, como para equilibrar un poco el combo, pero siempre fueron 3 líneas que en su conjunto no llegaban al equilibrio que permite tener un nivel de equilibrio. Pero bueno, digamos, fue la decisión del Departamento Ejecutivo en ese entonces, todas con permiso precario. Después se hizo una licitación donde las líneas de San Gabriel pasaron a pertenecer a esa empresa a través de una licitación. Pero las que tuvo SAPEM, estas 3 líneas, al día de hoy todavía las tiene por un permiso precario otorgado en el 2012. Lo que hace el Ejecutivo ahora es, digamos, a raíz de lo que produjo en todo el sistema de transporte público esta pandemia, y en el marco de una emergencia de transporte público que sigue vigente hasta abril del 2021, declarada por unanimidad en el Consejo Deliberante, el Ejecutivo decide traspasar la explotación de una empresa como es Bahía Transportes APEM, que no deja de ser una empresa que funciona como una empresa privada, lo único que el aporte de capital lo hace el municipio, pasa a la empresa San Gabriel para que explote los recorridos de estas 2 líneas. Bien, buen día, Frappicini, Mauro Senesi mi nombre. Le hago una consulta. En este 2020, ¿el municipio le ha otorgado más subsidio que años anteriores a San Gabriel y a Fournier? A ver, el municipio, las empresas de todo el sistema de transporte público, Bahía Transportes APEM, San Gabriel, Fournier y Dantelange, son los 4 explotadores de las 20 líneas que tiene Bahía Blanca, reciben subsidios provinciales, nacionales, y reciben subsidios municipales para la compensación de los descuentos que tienen los pasajeros frecuentes y los universitarios. Bien. Durante el 2020, como ya hemos dicho en infinidad de oportunidades, cayó en promedio desde marzo, que comenzó la pandemia, a diciembre, en promedio se llevó un 25% de pasajeros durante todo ese periodo. Eso implica un 25% de ingresos respecto al 100% del año 2019, que permitía,
generar recupero de capital, mantener la flota moderna, etcétera, etcétera. O sea que, digamos, que tuvieron costos muy por encima de los ingresos. Los subsidios provinciales y nacionales no aumentaron en relación al 2019. Sin embargo, como no se dio un recupero en la cantidad de viajes como esperábamos al principio de la pandemia, a partir del mes de noviembre el municipio tomó la decisión de subsidiar a todo el sistema, no a 2 empresas en particular. Bien. ¿Sí? A todo el sistema, a las 4, digamos, entre las 4 empresas reciben un subsidio proporcional a la cantidad de viajes que llevan, o sea que en definitiva termina siendo un subsidio al pasajero, porque el pasajero tendría que estar pagando 60, 70 pesos y sigue pagando los 47,15, que es la tarifa. El resto lo paga el municipio. Bien. ¿Sí? Ese aporte adicional se hace a las 4 empresas y se va a seguir haciendo en proporción a la cantidad de pasajeros que cada empresa lleva. Claro. Y respecto entonces con este pésimo año que han tenido el transporte urbano, lógicamente por esta pandemia, la ayuda que ha tenido por parte del municipio, ¿cómo es posible entonces que se pueda decir que San Gabriel tiene un mejor futuro para prestar el servicio a posterior luego de esta explotación o esta cesión de la explotación? ¿Cómo es posible que tenga un mejor futuro San Gabriel cuando tuvo un año con un 75% de caída de pasajeros y de ingresos? Las empresas se definen no solo por la facturación presente, sino por la capacidad del capital invertido y de la posibilidad de hacer aporte de capital adicional a un negocio. En el caso de Bahía Transportes Sapen, el socio capitalista es el municipio. Entonces, el municipio, en vez de tener dinero destinado para hacer un aporte a todos los pasajeros de todo el sistema, durante el 2020 también tuvo la responsabilidad de hacer un aporte de capital extraordinario a Bahía Transportes Sapen exclusivamente, porque como es el socio capitalista, para mantener en funcionamiento esas 3 líneas. El resto de las empresas, algunas vendieron unidades o vendieron otro tipo de activos, propiedades o demás cuestiones que conforman su activo para solventar los costos corrientes. Otros tomaron deudas. El municipio, cuando los fondos provinciales y nacionales no llegaban, adelantó esos fondos para que pudieran pagar los sueldos. El hecho de que la empresa San Gabriel tenga también los socios capitalistas de San Gabriel otros negocios, hace que tengan un volumen de empresa mucho más grande, que le permite hacer ahorros en la compra de insumos, tiene otra configuración de empresa distintas a Bahía Transportes Sapen, que le permite, cuando se empiece a recuperar la cantidad de viajes, hacer una proyección de inversión que para el municipio implica un aporte de capital extraordinario, porque el ahorro que podía estar generando Bahía Transportes Sapen para hacer esa reinversión la tuvo que gastar en costos corrientes, o sea, en pago de salarios y de combustibles, básicamente. En el caso de la empresa San Gabriel, es una empresa que tiene, otras posibilidades crediticias, y que en definitiva es un negocio particular que hace que no sea el municipio el que tenga que estar poniendo dinero solamente para 3 líneas. O sea, permite que ese presupuesto que tiene el municipio para el transporte público esté orientado a solventar viajes de los pasajeros de las 20 líneas y no solamente de sostener una empresa que presta 3 líneas. No sé si me explico, si soy claro en esta diferencia. Por eso también la decisión, primero la decisión es pasar 2 y no 3, las 3 líneas, porque la idea es que Bahía Transportes Sapen siga operando en el transporte público y no se desentienda de lo que pasa en el transporte público, ¿sí? La empresa Bahía Transportes Sapen se sostiene como una empresa municipal testigo de lo que pasa dentro del transporte público, para tener un conocimiento pleno de cómo son las negociaciones con los empleados, los horarios. Sigue manteniendo el poder de contralor, donde se recaban las dudas y consultas de todos los usuarios del transporte público. Sigue manteniendo el sistema
complementario de combis para personas con discapacidad, sigue prestando el servicio de venta de saldos para la tarjeta SUBE, o sea, sigue siendo parte del sistema de transporte público. Ramiro, quería consultarle al respecto de las críticas de la oposición para con la gestión GAI por el tema de la SAPEM, de la empresa SAPEM. Se dice que desde que asumió GAI en 2015 están desguazando a la empresa. ¿Cuál es su visión al respecto? No, de ninguna manera. De hecho, se reforzó, el Bahía Transporte SAPEM reforzó y mejoró el sistema complementario para el traslado de personas con discapacidad. Había 2 combis, ahora hay 3 combis que prestan el servicio. Bahía Transporte SAPEM está involucrado plenamente en las negociaciones salariales, en las conversaciones con los representantes de los trabajadores, está involucrado plenamente en lo que es la explotación del transporte público. Por lo tanto, no se habla de un desguace. De hecho, se hicieron inversiones en mejorar los talleres de calle Brickman y en mejorar los talleres de la cabecera de Don Ramiro, lo que permite hoy mantener, un buen servicio en la línea 519A. O sea, en realidad no, a ver, que se achique la operación no quiere decir que esto sea un desguace, no tiene nada que ver. De hecho, durante la gestión del intendente Héctor Gay, se compraron unidades 0 kilómetros, se modernizó la flota. Lo que pasa es que también, efecto de la pandemia, estamos imposibilitados en seguir haciendo esta renovación permanente que es como se venía haciendo hasta el 2019. ¿Qué tal, Ramiro? Martín Juliá es mi nombre. Le quería hacer una consulta. En el Consejo Deliberante el año pasado, si mal no tengo entendido, se trató un poco esta situación que vivía el transporte público de pasajeros con respecto a lo que es la Ley Orgánica de las Municipalidades, que justamente hablaba de lo que es el tema de la concesión del servicio para lo que son los prestatarios privados. Esta absorción que hace San Gabriel no se contradice con respecto a esta ley. No, a ver, creo que lo expliqué ahora al principio. Bahía Transporte SAPEM desde el 2012 tiene designadas las líneas con el mismo marco normativo que hoy se hace el traspaso de Bahía Transporte SAPEM a San Gabriel. Claro. San Gabriel en el 2012 comenzó a explotar las líneas que hoy tiene por licitación, también por un decreto. Hasta tanto se realizó la licitación. Hoy todo el sistema está prorrogado porque producto de la pandemia durante el 2020, que se iba a hacer la licitación del sistema de transporte público, no se pudo licitar porque, nadie se iba a presentar habiendo un 15% del nivel de trabajo, porque además todavía no sabemos, porque nadie lo sabe, cómo la gente se va a volver a mover. O sea, la gente, por más que vuelvan las actividades y estemos vacunados el 100% de la población, la gente cambió hábitos durante la pandemia y ese cambio de hábitos seguramente se va a sostener en el tiempo. Eso hace que la demanda de transporte, que se llama demanda derivada, se modifique en su conducta, con lo cual no podemos hacer una licitación sobre algo que no sabemos cómo va a funcionar. Hay que esperar a que empiece a funcionar. Por eso se prorrogó las concesiones. Ya llevan 1 año de prórroga, quedan 4 años más, y en el momento que se haga la licitación se va a licitar las 20 líneas de transporte, incluidas estas 2 que hoy se traspasan de Bahía Transporte SAPEM a San Gabriel. Le hago una consulta de mi parte. ¿De cuánto estamos hablando el promedio de antigüedad de la flota que tiene tanto San Gabriel como Fournier, como Rastreador Fournier? Porque uno ve que Bahía SAPEM tiene una flota bastante moderna y se le está pasando mejores colectivos, podríamos decirlo en un término más llano,
a dos empresas que se están quedando atrás o relegadas en cuanto a la modernización de su flota de colectivos, e imagino que con este 2020 que han tenido por efecto de la pandemia es imposible prever nuevas inversiones en lo que son nuevos vehículos utilitarios o de transporte pesado. Bueno, ahí ya, digamos, el mercado automotor se está volviendo a mover, ya vuelve a haber precios de vehículos 0 kilómetros, con lo cual nosotros ya tenemos, porque nos han hecho alguna pregunta de cómo se hacen los procedimientos o para tener bien aceitados los procedimientos de renovación de flota, las empresas están buscando precios para ya poder hacer renovación de flota. En términos de antigüedad, yo no recuerdo ahora porque no lo he hecho hace poco, digamos, el promedio de flota lo hacemos cada vez que hacemos un estudio de costos. El último estudio de costos fue en el 2019 y San Gabriel y Sapem estaban más o menos en un promedio similar, que es de 4 años y medio de antigüedad, en el promedio de toda la flota. O sea, San Gabriel, lo que pasa es que tiene todos los colectivos iguales, porque compra siempre el mismo colectivo para después tener un ahorro en la compra de insumos, porque compra a escala y compra todos los mismos, digamos, compra paragolpes, compra 10 paragolpes iguales, no tiene que andar buscando el modelo de colectivo cuando ya se le rompió el paragolpe. Entonces, por ahí uno en la calle no se da cuenta que es un colectivo 0 kilómetros o que es un colectivo que tiene 4 o 5 años de antigüedad, porque además, digamos, solamente durante el 2020, en pandemia, porque no se pudo hacer el mantenimiento preventivo habitual que se hacía sobre los vehículos por la falta de ingresos, yo vi un colectivo de San Gabriel roto en la calle y uno de Sapem, pero desde el 2012 hasta el 2019 uno no veía colectivos rotos en la calle. Esto es porque se hace un muy buen mantenimiento preventivo, con lo cual uno prácticamente no ve la diferencia entre un colectivo 0 kilómetros y un colectivo de 5 años de antigüedad. Pero la antigüedad de la flota promedio entre Sapem y San Gabriel es más o menos la misma. Y una última ya de mi parte, ¿prevén que esto puede generar algún tipo de discusiones fuertes en el Consejo Liberante? Prontamente van a iniciar las sesiones ordinarias en el Consejo. Ya salieron algunos concejales o legisladores del Frente de Todos esgrimiendo o acusando de que esto fue una decisión extremadamente repentina, muy entre gallos de medianoches, digamos. Así que, ¿crees que esto puede ser un punto de debate fuerte en los próximos días en el Consejo Liberante? Será una pregunta para los concejales. Nosotros estamos abocados a la cuestión más de decisión ejecutiva, y creemos que están dadas todas las herramientas y todas las explicaciones en los expedientes como para que no haya, digamos, está todo muy justificado. Seguramente va a haber una discusión, pero me parece que por ahí más bien es para que sean los mismos concejales los que digan qué es lo que quieren discutir. Bien. Claro. Con este cambio de explotación o cesión, hay cambios de recorrido, ¿verdad? No, con los cambios de cesión no hay cambios de recorrido. O sea, se traspasan las líneas tal cual están funcionando. A partir del lunes va a haber algunas modificaciones en algunos recorridos y sobre todo modificaciones en las frecuencias de la totalidad de las líneas, y que responden no a la modificación de prestador, sino responden al inicio de clases. O sea, imagino que eso para el lunes va a estar entonces para tener información para los usuarios de los colectivos de cómo van a ser los cambios. Va a estar, estamos nosotros terminando de armar ahora el parte de prensa de... Lo que pasa que, justamente como estas modificaciones responden al inicio de clases, claro, todavía hay incertidumbre de cómo van a empezar las clases el lunes. De hecho, nosotros estamos hablando en algunos lugares puntuales que sabemos que hay por ahí conflictividad en el ingreso y egreso de los chicos de la escuela. Estamos hablando escuela por escuela para ver cómo va a ser el ingreso, el egreso, cuántos chicos, si van todos, si va la mitad, si no va ninguno, como para poder orientar también al personal de control
de ordenamiento urbano para que colabore con el ordenamiento de los padres en la entrada y la salida de las escuelas. Y esto responde a esta incertidumbre, se refleja en la incertidumbre que nosotros estamos teniendo para la replanificación. A pesar de no tener datos certeros sobre cómo empiezan las clases, a partir del lunes se hace un refuerzo importante en las frecuencias de todas las líneas, y en algunos casos puntuales se modifican los recorridos a los recorridos previos a la pandemia, que tienen que ver con recorridos que pasan más cerca de algunos barrios que llevan muchos chicos a escuelas, o en algunos casos para llegar hasta la escuela, que hoy no se estaba llegando porque justamente no había ningún tipo de actividad en esos establecimientos. Así que va a estar todo al mediodía publicado los recorridos, y a partir del fin de semana va a estar actualizada la página gpsbahía.com.ar con los recorridos nuevos y las frecuencias horarias nuevas que hacen a partir del lunes. Bien, Ramiro, una última ya porque nos estamos quedando sin tiempo. Consultarle cuál será la situación de los trabajadores que pasan de SAPEM a la empresa. El único cambio es que pasan a responder a la empresa San Gabriel en vez de depender de la empresa SAPEM, pero con absolutamente todas las mismas condiciones laborales que tienen hasta el momento, de antigüedad, de categorías, de horas. De hecho, entiendo que eso ya está refrendado hasta en el Ministerio de Trabajo, así que en eso no hay ningún tipo de modificación. Y después se traspasa la flota de unidades que hoy están prestando servicios en la línea 502 y 504 de la empresa SAPEM. La empresa SAPEM se los vende a San Gabriel al precio de mercado que corresponde, y el lunes son esos mismos colectivos los que van a estar prestando servicio en la línea 502 y 504, con lo cual la gente que habitualmente se toma el colectivo no va a tener absolutamente ningún cambio, porque va a pasar hasta el mismo colectivo, todavía ploteado con el ploteo de SAPEM, con prácticamente el mismo chofer, porque se mantienen las grillas horarias, los turnos y demás cuestiones. Bien, Ramiro, le agradecemos por la comunicación y por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes, que tengan buen día. Bien, ahí pasaba la palabra de Ramiro Frapiccini, quien es director general de Movilidad Urbana.